Hola a todos. Soy Lord Killsand con una nueva historia. De un submarino embrujado y maldito de Alemania. El submarino pertenecía a la Armada Imperial Alemana que tuvo una historia aterradora que sigue asustando a todo el que la escuche. Su nombre era SMV-65 1917-1918. He aquí su historia. El SMV-65 fue un submarino tipo V-3 de la Armada Imperial Alemana durante la Primera Guerra Mundial. Encargado el 20 de mayo de 1916, el submarino se construyó en el astillero Vulcanwerke de Hamburgo, se botó el 26 de junio de 1917 y se puso en servicio el 18 de agosto de 1917, bajo el mando del capitán Leutnant Martínez Schelle. Historial de servicio. Durante su carrera activa, participó en 6 patrullas de guerra, hundiendo 6 buques mercantes y dañando otros 6. También hundió el balandro británico de clase Anchusa, el HMS Arbutus. El submarino se perdió frente a Padstow, Cornwall, el 14 de julio de 1918 o después, con la pérdida de sus 37 tripulantes. Redescubrimiento. Una expedición montada en 2004 como parte de la serie de televisión arqueológica Submarina Channel 4 Break Detectives para inspeccionar los restos de un submarino no identificado previamente que se había ubicado anteriormente en 50.611 grados en 5.005 grados. Durante una inspección de rutina de la Royal Navy, confirmó la identidad del barco como V-65. La inspección de los restos del naufragio por parte del arqueólogo náutico Ines Carney y el historiador de submarinos Dr. Axel Niestle, a través de la identificación de características de diseño como el tipo de cañón, de cubierta y números de identificación que estaban estampados en una de sus hélices, demostró de manera concluyente que los restos del naufragio eran los del V-65. Una inspección de los restos del naufragio no mostró ninguna indicación obvia de que el ataque con armas fuera la causa de la pérdida, aunque esto no se podía descartar. El experto en evaluación de daños David Manley determinó que el daño por impacto de un ataque con carga de profundidad podría haber causado la pérdida por falla de los sistemas internos de agua de mar y penetraciones en el casco que no serían obvias a partir de un examen externo. Las escotillas de popa estaban abiertas, lo que indicaba un posible intento de escape de al menos parte de la tripulación. Tras considerar las diversas observaciones del pecio, junto con las observaciones históricas sobre el control de profundidad y las dificultades de manejo en el buceo experimentadas por otros barcos de la clase, se concluyó que probablemente se perdió por causas accidentales el 14 de julio de 1918 o después, fecha del hundimiento de un buque portugués en la zona de Padstow. Toda su tripulación, compuesta por 37 personas, fue declarada perdida. Tras ser identificado como V-65, el pecio recibió la categoría de lugar protegido en virtud de la Ley de Protección de Restos Militares de 1986 el 1 de noviembre de 2006. Creencias previas sobre la pérdida. La identificación de los restos del submarino de Padstow corrigió la versión previamente aceptada sobre la pérdida del V-65. Según los registros oficiales de la Armada Alemana, se presumía que el submarino se había perdido tras la explosión prematura de uno de sus torpedos el 10 de julio de 1918, al sur de la costa irlandesa. Según los registros de la Armada de los Estados Unidos, se informó que, mientras regresaba de una patrulla y cerca de Fastnet Rock, el submarino estadounidense L-2 observó lo que el capitán Paul F. Foster inicialmente tomó por una boya en el horizonte. Acercándose, el capitán Foster descubrió que en realidad era un submarino alemán, que luego sería identificado como el V-65. Se inclinaba fuertemente en la superficie del agua, aparentemente inutilizado. Foster guió su submarino a su alrededor, con la esperanza de alinear un disparo de torpedo. Pero antes de que pudiera hacerlo, el buque averiado fue destrozado por una enorme explosión. El V-65 se elevó sobre su proa y se hundió. No hubo sobrevivientes y nunca se recuperaron cuerpos. El sonido de pequeñas hélices y un dispositivo de señalización submarina se pudo escuchar por un corto tiempo después de la explosión. Se desconoce la causa de la explosión. Artículo de registro I 1022 rollo ON y rollo PG 61.825 58 TA 17 D. Admiralstab der Marine, Act. A. KTB, Banda 1, V-65 der Buflotille y der Segundo. U-Flotilla. Comandante.
Teniente de navío Schelle. El V-65 realizó operaciones en el Mar de Irlanda, las Hébridas Occidentales y el Canal de San Jorge. El V-65 hundió, entre otros buques, un buque británico no identificado, probablemente el balandro HMS Arbutus, el 15 de diciembre de 1917. El vapor noruego Havana 1150T, el 5 de marzo de 1918. Y el vapor británico Pensilva 4316T, el 4 de mayo de 1918. El V-65 partió de Heligoland el 2 de julio de 1918 para operaciones de guerra y se hundió accidentalmente el 10 de julio de 1918. Servicio Nacional de Archivos y Registros, Administración de Servicios Generales de los Estados Unidos, Washington. 1984. Alegaciones de apariciones fantasmales. El V-65 es objeto de numerosas historias sobre un fantasma, que se dice que es el segundo oficial, el teniente Richter, quien murió al explotar un torpedo al comienzo de su carrera. De hecho, la construcción del barco estuvo plagada de desastres, incluyendo la asfixia de 3 tripulantes por gases de diésel en la sala de máquinas y el aplastamiento de 2 más por la caída de una viga. Mientras se probaba la navegabilidad del V-65, uno de los tripulantes fue arrastrado por la borda mientras inspeccionaba las escotillas. Nunca más se le volvió a ver. Durante la primera inmersión de prueba del V-65, se produjo una fractura en un tanque de lastre, lo que provocó que el submarino se hundiera hasta el fondo del mar. La tripulación carecía de medios para renovar el oxígeno del buque, pero después de 12 horas finalmente logró sacar el submarino a la superficie del océano. Estos incidentes pueden haber dado lugar a la creencia entre la tripulación de que el barco estaba maldito. Como nadie quería subir ni estar destinado en el barco, se cree que la Armada Imperial Alemana llamó a un sacerdote a bordo para exorcizar el barco. En su libro Tales of Real Haunting, Tony Allen cita: según una fuente, el oficial estadounidense creyó ver a alguien en cubierta justo antes de que el V-65 se hundiera. Era una figura con abrigo de oficial alemán, de pie cerca de la proa con los brazos cruzados. Si esto es cierto, es posible que el teniente Richter haya hecho una última aparición. Según los investigadores Josh B. y Michael Goss, las historias sobre apariciones fantasmales en V-65 fueron inventadas por el periodista Hector Charles Water, quien escribió sobre el tema. Especularon que Water era un buen narrador que había inventado algunas de sus referencias, como un panfleto de posguerra escrito por un tal Dr. Echt. B. y Goss concluyeron que los documentos oficiales hacen extremadamente difícil creer que V-65 estuviera embrujado. La responsabilidad de esa leyenda, casi un rumor, con todos sus dramáticos detalles, no puede rastrearse con certeza antes de Hector C. Water.